Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y tenemos preparado lo más destacado que está ocurriendo en el mundo y se los presentamos a continuación. La Cámara de Representantes inició las audiencias públicas en el marco del juicio político al presidente Donald Trump. El expresidente Evo Morales, asilado en México, llama a Bolivia para lograr la paz. Aseguró que si el pueblo se lo pide, estaría dispuesto a volver. Los costos de trámites como solicitud de naturalización y residencia podrían elevarse. Así lo anunció el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense. Iniciamos con el detalle de la información. Desde México, el expresidente Evo Morales hizo un llamado a Bolivia para lograr la paz a través del diálogo y aseguró que si el pueblo se lo pide, estaría dispuesto a volver. El expresidente Evo Morales llamó el miércoles a los distintos sectores de Bolivia a iniciar un diálogo nacional con el acompañamiento de países amigos y organismos internacionales y dijo que estaría dispuesto a volver a su país. Por supuesto, si mi pueblo pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Un día después de haber llegado a México como asilado político, Morales dijo que una de las razones para presentar su renuncia fue dar tranquilidad a Bolivia, pero lamentó que eso no haya ocurrido y llamó a la policía y Fuerzas Armadas a no reprimir a la gente. Morales renunció el domingo en medio de presiones de las Fuerzas Armadas y tras semanas de protestas en su contra, tras un cuestionado conteo de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Toda la semana han seguido las protestas y algunos enfrentamientos entre seguidores del exmandatario y las fuerzas de seguridad. El martes, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, se proclamó presidenta interina del país y dijo que convocará a nuevas elecciones. Mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia. Morales ha criticado lo hecho por la legisladora. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y la decisión del gobierno de México de dar asilo político a Evo Morales ha generado reacciones encontradas. La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, polarizó más el ambiente de por sí crispado por temas internos de México, mientras que Morena, partido del presidente y una parte de la oposición, sobre todo de izquierda, está de acuerdo en la determinación. En el PAN, Partido Conservador, opinan que fue un error respaldar a quien consideran un dictador. En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó reunirse con Evo Morales. Confirmó que se encuentra en una vivienda proporcionada por su gobierno con la debida protección y calificó de mezquinas las críticas. Y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Sin embargo, el dirigente del PAN, Marco Cortés, criticó la decisión del gobierno de dar asilo a quien consideró violentó la voluntad popular para perpetuarse en el gobierno, incluso cometiendo fraude. Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. Aquí en México no son bienvenidos los dictadores. Nosotros no vemos adecuado, correcto, que en México se abra la puerta a quien hizo sufrir a un pueblo y a quien buscó mantenerse en el poder a costa de lo que sea, haciendo hasta fraude. Evo Morales recibió el nombramiento de huésped distinguido de la Ciudad de México de manos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Para La Voz de América informó desde la Ciudad de México Sara Pablo. Y en más noticias, un grupo de funcionarios de la delegación diplomática venezolana en Brasil asumió el trabajo bajo las orientaciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Funcionarios del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Brasil tomaron control de la embajada de Venezuela en ese país. Tomás Silva, ministro consejero de la embajadora de Guaidó allí, dio declaraciones de cómo lograron este paso. El día de hoy, funcionarios de la embajada
reconocieron al presidente interino, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y nos hicieron entrega de la residencia y de las oficinas de la Embajada de Venezuela en Brasil. Estamos felices, estamos contentos, la dignidad vuelve, la dignidad está con nosotros y esto no es más que un incentivo para que el 16 de noviembre, así como en Brasil cesó la usurpación, cese la usurpación en Venezuela. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro criticó lo ocurrido. Vaya vergüenza para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, antes referencia para la diplomacia mundial, avalar el asalto violento a una embajada de un país soberano a pocas cuadras de la sede en la que se realiza hoy la reunión de los BRICS 2019. Adiós al prestigio de la diplomacia brasileña. Incluso hubo manifestaciones por parte de simpatizantes de Maduro afuera de la sede diplomática. Y esto fue lo que dijo la embajadora de Juan Guaidó en Brasil, María Belandria. He estado tratando de mediar con los funcionarios del régimen a los cuales les ofrecimos 3 opciones. La primera, que trabajen con nosotros. La segunda, que si deciden no trabajar con nosotros, tampoco serán expulsados de Brasil, porque no queremos ningún tipo de retaliación. Y la tercera es aquellos que se quieran ir de Brasil, pues les facilitaremos el trámite. Leonardo Feldman, Voz de América. Y la ONG Foro Penal ofreció un balance del registro de los denominados presos políticos en Venezuela. El número de ciudadanos detenidos por protestar en contra de las políticas del mandatario en disputa, Nicolás Maduro, asciende a casi 400. Foro Penal denuncia un total de 399 de los llamados presos políticos en la segunda semana de noviembre en Venezuela. La ONG señala que de dicha cantidad, 379 son hombres y 20 mujeres. El director de la organización hizo un llamado a las autoridades a la reflexión para que sean excarcelados para este final del año. Que detrás de cada uno de estos dígitos está una tragedia, está una historia de un ser humano. La señora Ofelia Aguado, hermana del médico William Aguado, detenido desde inicios de 2018, criticó el denominado retardo procesal de cada detenido y clamó al gobierno en disputa por la liberación de su familiar. Son casi ya 2 años que a él no se le han tratado sus patologías, que estamos en este limbo, los familiares presos detenidos junto con él, y no hay una respuesta. El fiscal general del país, Tariq William Saab, por su parte, dijo que a través de la Mesa de Diálogo Nacional se podrán lograr algunas liberaciones de denominados presos políticos. Sin embargo, envió un mensaje a los posibles beneficiados. Quienes reincidan obviamente están haciendo un grave daño a la paz pública. Lamentablemente es una cifra muy pequeña, es una cifra muy menor de quienes han reincidido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, certificó la lista enviada este mes por Foro Penal. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en más temas, la Cámara de Representantes inició las audiencias públicas en el marco del juicio político al presidente Donald Trump. De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, 2 diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano, algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo. El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland. El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma. La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania. Esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país. El señor Daniliuk, ex jefe de Seguridad Nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades.
El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo. Es una cacería de brujas, es un engaño. Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y los presidentes de Estados Unidos y de Turquía se reunieron en la Casa Blanca después del último episodio de tensión entre ambos países por la incursión turca en Siria. Llega Recep Tayyip Erdogan a la Casa Blanca después del último episodio de tensiones entre Turquía y Estados Unidos por la entrada de tropas turcas al norte de Siria. Esto le costó a Ankara una nueva ronda de sanciones estadounidenses el mes pasado. El trabajo de nuestros militares no es ser policías del mundo. La incursión turca se produjo justo después de que Donald Trump ordenara la retirada de efectivos estadounidenses en Siria. La medida fue fuertemente criticada desde el Congreso estadounidense por demócratas y republicanos. Alertaban de que el vacío que dejaba Washington en la zona sería aprovechado por el grupo terrorista Estado Islámico y por países no aliados. Alertaban de que el vacío que dejaba Washington en la zona sería aprovechado por el grupo terrorista Estado Islámico y por países no aliados. De hecho, Rusia no tardó en reaccionar, alcanzando un acuerdo con Turquía para custodiar ese territorio. La operación turca está llegando a su fin y todo dependerá ahora de la implementación de los acuerdos. Trump lo vio con buenos ojos y aplaudió el aparente alto el fuego alcanzado en la zona, retiró las sanciones a Turquía y extendió una invitación a Erdogan para visitar la Casa Blanca. Solo un día antes de su llegada, el presidente turco dijo: Le diré con el uso de documentos que el acuerdo que alcanzamos en esta operación no ha sido del todo implementado. Pese a todo, lo primero que dijo Trump junto a su invitado en el despacho Oval fue: El presidente y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace mucho tiempo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Con esto hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información internacional. Gracias por informarse con nosotros. Continuamos con más noticias y es que la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados anunciaron un plan regional para responder a las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados venezolanos. Ya son 4.600.000 venezolanos los que han abandonado su país, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que junto con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, anuncian un plan de ayuda que requiere de $1.350 millones para su ejecución. Se trata de un plan de respuesta, de un instrumento de coordinación y de un llamado a fondos de parte de la comunidad internacional para financiar este trabajo que se ha llevado a cabo por parte de 137 organizaciones. ACNUR estima que entre 4.000 y 5.000 venezolanos abandonan a diario su país, por lo que la infraestructura de los países receptores, señalan, requiere apoyo internacional. Estimamos que si esta tendencia continúa durante el año 2020, a finales del año 2020 habrán más de 6,5 millones de venezolanos refugiados y desplazados en el mundo. Un pronóstico que escalaría la gravedad de la situación, pasándola de un nivel regional a uno global. Venezuela sería el primer país de origen de los refugiados y de los migrantes en el mundo, por sobre encima de países en guerra como Siria, Afganistán y otros. El plan, para el que se espera colaboración de organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU, la sociedad civil y la Iglesia Católica, contempla acciones en los sectores de salud, educación, nutrición, protección y alojamiento, entre otros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y en Bosnia se avecina una crisis humanitaria, así lo advirtió el principal funcionario de migración de la Unión Europea. El principal funcionario de migración de la Unión Europea advierte a las autoridades bosnias de una probable crisis humanitaria este invierno debido a las terribles condiciones en los campos de hacinamiento en el país.
El comisionado de Migración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, pidió el jueves el cierre del campamento de Bujak, cerca de Bihać, en el noroeste de Bosnia. Es un antiguo vertedero ubicado cerca de un campo minado. Avramopoulos dijo que se debe proporcionar alojamiento adecuado para alrededor de 8.000 migrantes en el área y dijo que esto es necesario para evitar una gran crisis humanitaria en el próximo invierno. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense ha anunciado que considera elevar los costos de trámites como solicitud de naturalización y residencia, además de establecer un precio para la petición de asilo que hasta la fecha no tenía ningún costo. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos ha propuesto un aumento de las tarifas de la agencia federal para satisfacer necesidades operacionales. Los incrementos afectan considerablemente algunos trámites. Por ejemplo, la naturalización o ciudadanía de $640 aumenta a $1.170 y la petición de residencia de $1.140 sube a $1.610. Y también querían las otras tarifas más del 50%, algunas hasta el 85% de incremento. El permiso de trabajo también lo quieren incrementar. John Pratt es abogado de inmigración. En entrevista con La Voz de América, dijo que la solicitud de asilo tendrá un costo de $50, una petición que hasta la fecha siempre ha sido gratuita. Se sabe que una persona que viene de asilo buscando refugio porque su vida corre en peligro, quizás no tiene los medios económicos para poder meter una aplicación de $50. Acordémonos de que pueden venir personas de asilo de cualquier parte del mundo. Estas tarifas deben ser publicadas en el registro federal para tener vigencia. Se espera que sean efectivas en 2020. Para el experto en asuntos inmigratorios, estos incrementos de tarifas impactarán en las distintas comunidades de inmigrantes que residen en Estados Unidos o con planes de inmigrar. También se podría ver de otra manera de que obviamente entre más caro sea, menos personas pueden tener los medios para tratar de aplicar y obviamente lo hacen más difícil. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía ha publicado que la agencia se financia a través del pago de estas tarifas y de mantenerse en vigencia registrarían una insuficiencia de fondos de $1.300 millones por año. José Pernalete, Voz de América, Miami. Además, le contamos que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social anunció que el próximo año miles de ciudadanos estarán desempleados. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social estima que al cierre del año 2020 más de 270.000 ciudadanos estarán sin empleo, como efecto del conflicto sociopolítico que atraviesa el país desde hace más de un año. Lo que FUNIDE nos está diciendo es que la situación en Nicaragua cada día es peor. Es crítica, no solamente en el desempleo, sino que también en la pobreza. Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, explicó que la situación económica del país solo puede resolverse superando la crisis sociopolítica por medio de una negociación. Mientras no resolvamos la crisis política, nadie, ni los inversionistas, ni los consumidores, ni los productores, ni los ciudadanos van a tener la confianza en la producción, en la economía, en la seguridad de nuestro país y por lo tanto no vamos a poder ser un lugar donde podamos prosperar. Sin embargo, el gobierno sostiene que la oposición es la responsable del deterioro económico y de la pérdida de cientos de miles de empleos. Ellos son los culpables de más de 156.000 personas que en el 2018 al 2019 cayeron en el desempleo. Ahí sí, cuidado, empiezo a creerles, porque ellos sí son expertos en el desempleo. Aunque al cierre de este año las autoridades gubernamentales anticipan una contracción económica de más del 3%, sostienen que trabajan para lograr la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Vamos a una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. El Papa Francisco hizo un llamado a los representantes de las empresas tecnológicas para combatir la pornografía en línea.
El Papa Francisco exige que Facebook, Apple, Google y otras compañías tecnológicas tomen medidas urgentes para eliminar la pornografía infantil de la web y evitar que los niños accedan a la pornografía en línea. Dijo el jueves en una conferencia de líderes religiosos y representantes de tecnología en el Vaticano que ya no es aceptable simplemente seguir la ley para monitorear el contenido en línea, ya que la tecnología está superando rápidamente la regulación. La difusión de imágenes de abuso o la explotación de menores está aumentando exponencialmente, involucrando formas de abuso cada vez más graves y violentas y niños cada vez más pequeños, advirtió. El Papa Francisco exigió que las propias compañías asuman una responsabilidad moral de proteger a los jóvenes de lo que él dijo que eran los efectos ruinosos de la pornografía en su desarrollo emocional y sexual. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Ahora nos vamos hasta la India, donde hay preocupación tras los altos niveles de contaminación del aire en la capital. Una bruma espesa se extendió sobre la capital de la India con niveles de contaminación del aire que llegaron más allá de lo severo en algunas partes de Nueva Delhi. Los edificios y monumentos estaban en gran medida oscurecidos por el smog y un aviso de salud oficial le pidió a las personas que evitaran toda actividad física al aire libre. El índice de calidad del aire superó los 460, que es 9 veces el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud, según la Junta Central de Control de la Contaminación del Estado. En algunos lugares el índice cruzó el nivel 500. La visibilidad es baja y se puede escuchar una cacofonía de tos en cada esquina. Sin embargo, muchos peatones que visitaron el mercado de Konark en el centro de la ciudad no llevaban máscaras protectoras. Jóvenes culpan al gobierno por no informar a la gente sobre el aire peligroso. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y debido a los incendios registrados en Australia, el humo se ha extendido a tal grado que es visible desde el espacio. Una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional muestra el humo que se extiende desde el borde del este de Australia sobre el Océano Pacífico. Alrededor de 60 incendios ardían en Nueva Gales del Sur el jueves por la mañana, sin contención mientras eran combatidos por más de 1,000 personas, dijo el Servicio de Bomberos Rural. Un cuerpo fue encontrado la noche del miércoles en un bosque quemado cerca de la ciudad de Kempsey, en el noroeste de Nueva Gales del Sur, dijo la policía. Se sospecha que es un hombre de 58 años que vivía en un cobertizo cercano y que no había sido visto desde el viernes, cuando los feroces incendios forestales en Nueva Gales del Sur mataron a otras 3 personas y destruyeron al menos 150 casas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El candidato opositor en las próximas elecciones presidenciales de Taiwán instó a Hong Kong a adoptar el sufragio universal como la mejor manera de detener meses de protestas antigubernamentales. Han Kuo-yu del partido Kuomintang dijo a los periodistas el jueves que Taiwán era un ejemplo de cómo era posible la transición a la democracia plena sin grandes cambios en la identidad nacional. Los bomberos en el sur de China rescataron a un conductor atrapado dentro de un camión colgado sobre una pared de ladrillos de 13 pies de altura. El video, filmado en la ciudad de Wangang, en la provincia de Sichuan, muestra a los bomberos atando una cuerda que estaba unida a un vehículo de rescate en la parte trasera del camión para asegurarse de que no cayera sobre la pared. Un informe emitido el jueves en la televisión estatal de Rusia mostró que helicópteros militares rusos patrullaban partes del norte de Siria. Las primeras patrullas de helicópteros comenzaron la semana pasada y son parte de un acuerdo ruso-turco que incluye la retirada de combatientes kurdos sirios de la región fronteriza. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por su sintonía.